Estamos estudiando un resumen de la historia de la Iglesia en sus diferentes etapas. La hemos clasificado en 3 etapas para propósitos de estudio. Y voy a pedir a mis estudiantes que me ayuden a repasar. ¿Cuáles son las 3 grandes etapas de la historia de la Iglesia? Número 1, la Iglesia antigua. ¿Cuál es? Iglesia antigua. Número 2, Iglesia medieval. Y número 3, Iglesia moderna. Nuestro estudio nos ocupa en el resumen de la historia de la Iglesia moderna, y el resumen de la historia de la Iglesia moderna lo hemos subdividido en 5 periodos. El de la Reforma, el del racionalismo, las misiones mundiales, el siglo XX y la Iglesia en la actualidad. En esta serie de estudios estamos enfocándonos solamente en el periodo de la Reforma, que fue un periodo de abundante producción teológica y de impacto en todas las esferas de la vida de la sociedad. Y la Reforma fue pasando de país en país de manera diferente, y en esta oportunidad nos vamos a concentrar de manera muy breve en la llegada de la Reforma al país de Francia. Muy bien. Recordemos que, como aprendimos en el curso anterior del resumen de la historia de la Iglesia medieval, en Francia había habido una cantidad de intentos reformadores ya, uno de los cuales sobresalió el de Pedro Baldo, más o menos en el siglo XIII, a principios del siglo XIII. Él había sido un hombre que quería llevar la iglesia a una renovación, sin contar otros movimientos que habían surgido en Francia a través de las renovaciones de los monasterios, la reforma cluniacense, y de todo esto hemos hablado en la serie de estudios anteriores. Ahora vamos a mencionar a un personaje peculiar llamado Jacques Lefebvre. En los mismos años que la Reforma cobraba fuerza en Alemania, el humanista Jacques Lefebvre abrió la primera puerta en Francia al estudio de la Biblia desde una perspectiva diferente a la que estaban acostumbrados en el catolicismo romano. Algunas de sus ideas sonaban similares a las protestantes, pero al ser confrontado le dijeron: bueno, ¿eres protestante o eres católico? Y él se definió como católico. Por otro lado, desde el inicio de la Reforma en Alemania, los escritos de Lutero habían sido traducidos al francés y sus ideas se diseminaron a lo largo del país galés. Prontamente, cuando el rey de Francia las identificó, prohibió su propagación porque él se consideraba un aliado del Papa. Recuerden que en ese tiempo los papas se debatían en sus alianzas políticas, mayormente con familias italianas y francesas, y algunos españoles también. Entonces, Francia se determinó seguir siendo católica, pero a pesar de eso, muchos franceses seguían abrazando la fe protestante. A ellos les pusieron un apodo, y hasta el día de hoy hay debate en los historiadores por qué les pusieron ese apodo. Y hay cuando menos 3 o 4 teorías de por qué les pusieron pero ese apodo, y no se ponen de acuerdo. La verdad es que nadie sabe por qué les pusieron así, pero el nombre con el que se llamó a los protestantes franceses fue el de hugonotes. Entonces, cuando oigas la palabra hugonote, significa un protestante francés. Muy bien. Pese a la oposición presentada por el gobierno en contra de los hugonotes en Francia, ellos siguieron creciendo y creciendo y creciendo, sin considerar que uno de los más grandes pensadores de la Reforma era francés. ¿Alguien recuerda quién es? Juan Calvino, ¿verdad? Pero él tuvo que vivir en el exilio por causa de la persecución, precisamente. Pero como Ginebra estaba en la frontera de Francia, y todo lo que Juan Calvino escribía era en francés, incluso la institución de la religión cristiana, su obra magna, fue dedicada al rey Francisco I de Francia. Entonces, la influencia protestante en Francia era imposible de detener, aunque de manera clandestina la literatura fluía fácilmente. Se considera que miles y miles de franceses se convirtieron a la fe protestante a pesar de la persecución durante ese periodo. Entonces, Francisco I de Francia y los aristócratas católicos que estaban al poder de Francia, ellos se determinaron a erradicar el protestantismo de su territorio. En 1562 inició la primera de varias guerras religiosas entre católicos y protestantes. Han de saber ustedes
que que varios varios potentados potentados franceses franceses se se convirtieron convirtieron al al protestantismo. protestantismo. Así Así que que esta esta tensión tensión entre entre católicos y católicos y protestantes protestantes subió subió literalmente literalmente hasta hasta la la corte corte real, real, donde donde ya ya había había príncipes y príncipes y señores señores protestantes protestantes reclamándole reclamándole derechos al derechos al rey. rey. Y Y esto esto produjo produjo mucho mucho descontento, descontento, mucha mucha inconformidad inconformidad entre los entre los católicos católicos nobles. nobles. Entonces, Entonces, estalla la estalla la guerra guerra entre entre ambos ambos grupos en grupos en 1562. 1562. Los Los católicos católicos dirigidos por dirigidos por ciertos ciertos nobles que nobles se que se habían habían convertido a la convertido a fe la fe reformada reformada reclamaban, perdón, los los nobles nobles convertidos a la convertidos fe a la fe reformada reformada reclamaban sus reclamaban sus derechos. derechos. 10 años después de que de que estas estas pugnas pugnas bélicas bélicas empezaron en empezaron en Francia, Francia, el el año año 1572, 1572, se se calcula que ya el el 10% de 10% los de los franceses franceses se había se había convertido a la convertido a fe la fe protestante. ¿Se protestante. pueden ¿Se pueden imaginar imaginar eso? eso? Eso es muchísima muchísima gente. gente. Obviamente los católicos no estarían contentos con lo que estaba sucediendo. Se acababa de firmar una tregua, estaban en tiempos de paz. Era el mes de agosto de 1572, cuando una noche en París, Francia, los católicos, instigados por algunos miembros de la familia real, iniciaron una masacre. Cerraron las puertas de la ciudad para impedir que nadie saliera de París esa noche y se desencadenó la infame noche de San Bartolomé, en donde después de cerrar las salidas de la ciudad, civiles hugonotes empezaron a ser torturados y asesinados vilmente como si fueran animales. Pronto la persecución se propagó a otras aldeas y villas y ciudades de Francia y finalmente hubo una masacre donde fueron torturados y asesinados miles de personas, miles de personas. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos, porque los franceses por años trataron de borrar esos registros por la vergüenza y la triste realidad que se vivió en ese país. Los más horribles tormentos fueron masacrados durante los días sucesivos al 23 de agosto del 72. Probablemente se calcula que unos 20,000 acabaron siendo asesinados en esas primeras 2 o 3 noches. De hecho, apenas hace unos pocos años el presidente de Francia, y estamos hablando, ya estamos en el siglo XXI, finalmente el presidente de Francia le ofreció una disculpa nacional a los franceses hugonotes por lo que sucedió en la noche de San Bartolomé. 500 años después, ¿se imaginan? Qué mancha tan triste en la historia de Francia. Enrique IV de Francia llegó al trono después de las guerras religiosas que se extendieron hasta 1598. Enrique IV promulgó el Edicto de Nantes. Según Enrique IV, era protestante. Así que él finalmente firma, la persecución se detiene con el Edicto de Nantes y las cosas se calman un poco, pero después de su muerte entra el rey Luis XIV de Francia y entonces, después de unas pocas décadas de paz, ya para 1643, otra vez vienen oleadas de represión en contra de los protestantes franceses, hasta que finalmente en 1685 empieza la prohibición completa en contra de ellos. Se destruyen sus templos, se ejecutan a sus pastores y esto hizo que unos 200,000 franceses hugonotes abandonaran el país con tal de salvar sus vidas, lo cual representó en una gravísima pérdida intelectual y económica que ellos representaban. Casi tuvo que pasar un siglo más hasta que ellos encontraran la paz, porque no fue sino hasta la Revolución Francesa de 1789 que los protestantes franceses gozaron de verdadera libertad de culto. Y realmente, al sur de la frontera de Francia, ¿qué país está? España. Esa zona de Europa se distinguió por un arraigo católico romano radical. Hasta el día de hoy, en Francia, los protestantes siguen siendo una minoría y aunque hoy en día, hoy por hoy Francia es un país secular,
la inclinación católica romana sigue siendo la predominante y el movimiento protestante en Francia sigue siendo mínimo. Aquí vamos a dejar nuestra historia de la Reforma en Francia y en el próximo estudio vamos a cruzar la frontera hacia el sur para ver qué sucede en España y en aquel tiempo en que ocurre la Reforma. También Holanda era parte del reinado español, así que vamos a ver lo que sucede en España y en Holanda en nuestro próximo de esta serie y ahí nos vemos pronto.